Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te saluda Jorge Ugarte, más conocido como El Profe, en un programa más para desasnar a la Academia de Izquierda. Bien sabes que la academia intelectual, literaria, histórica, política, social, biológica, científica, etc., está tomada por la izquierda, por el progresismo, y nos menten mentiras e engaños todo el tiempo y utilizan el aparato de la educación para adoctrinar, para mentir, para engañar a las nuevas generaciones, y estas crezcan creyendo que esos pseudo intelectuales que estaban frente a ellos en un aula de clases llamados profesores, en realidad tenían toda la razón y que ellos tienen que defender lo que esos profesores mentirosos le decían, lo que esos profesores estatistas, socialistas, del SUTEP, del CONARE y toda esta manga de parásitos impresentables le contaban desde niños y le metían tiras en la cabeza. Mi trabajo es desasnar, mi trabajo es desmentir, mi trabajo es desmantelar todas esas mentiras que nos han contado en el colegio. Yo soy Jorge Ugarte y bienvenido a Desasnando a la Zurda. No explota al hombre, si no va a explotar la naturaleza. Porque el socialismo, cuando se ha intentado desarrollarse espontáneamente, como dices tú, yo no creo que sea espontáneo, yo creo que es obligatorio, es contra la voluntad de los pueblos, pero vamos, ¿por qué no ha llegado nunca el comunismo? ¡Vamos por la libertad, carajo! Y empezaremos esto desasnando a uno de los gobiernos más nefastos, más terribles, más apocalípticos en el área política, social, pero sobre todo económica. Vamos hoy a hablar del gobierno de Juan Velasco Alvarado, este presidente militar que tiene muchos admiradores en el Perú, que si tú vas por las plazas más populares del Perú, te encontrarás con algunos viejitos por ahí que siguen hablando bondades de Juan Velasco Alvarado, que a él lo aman por tres motivos muy prácticos. Primer motivo, porque hizo la política de Robin Hood, quitarle al rico para darle al pobre. Esa es la política del ladrón de Robin Hood. Le quitó a los hacendados latifundistas, le quitó sus tierras y se las repartió a los pobres campesinos. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir, no tenían capital para invertir en la cosecha, por ello se creó el Banco Agrario y toda la nefasta reforma agraria que va a destruir el Perú y que vamos a pasar de producir 500.000 toneladas de azúcar en las haciendas azucareras a 50.000 toneladas de azúcar solamente. Se va a dividir por 10 porque la reforma agraria va a entorpecer, va a menospreciar la agricultura al punto que tenemos que importar papa de Holanda, incluso importar alimentos del extranjero porque no nos quedaba de otra. Éramos un país exportador antes de la reforma, antes de Velasco, y nos vamos a convertir en un país importador. De nacionalista no se tiene mucho, ¿ah? Los nacionalistas quieren que se consuma lo que hay acá. Sin embargo, el gobierno de Velasco traía cosas de allá, de fuera de las fronteras, así que muy nacionalista no lo era. Hoy vamos a contarle el desastroso gobierno de Juan Velasco Alvarado. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, y acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Gran Parinas y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Acá estoy, acá abajo, sí, acá me viste, acá estoy. Hola, me puse más chiquito de lo que ya soy,
Para ello vamos a hablar y vamos a explicar principalmente el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el aspecto económico, citando el Instituto Peruano de Economía, que tiene este PDF que lo puedes encontrar en Google. Es muy sencillo, pones Instituto Peruano de Economía, consecuencias económicas de la revolución de Velasco, y te sale este PDF que hoy con el que vamos a trabajar hoy. Tiene varias plantillas importantes y vamos a poder conocer cómo es que el gobierno de Velasco Alvarado, un gobierno con tinte de izquierda, revolucionario, autoritario, dictatorial, terminó pues destruyendo nuestra economía. Pero no te olvides que Velasco Alvarado le da golpe de Estado al democráticamente elegido presidente Fernando Belaúnde Terry por el pretexto de la pérdida de la página número 11. En otro video te contaré si es que verdaderamente esta página número 11 existió o no, pero te adelanto que había una empresa norteamericana que explotaba el petróleo en Piura y que el pueblo peruano exigió que pagara mayores impuestos. Entonces salieron a marchar y le exigieron al gobierno de Fernando Belaúnde Terry que firmara un nuevo contrato con la IPC, la International Petroleum Company, para que esto pague por barril de petróleo una cantidad de dinero adicional. Que lo que ocurrió al final, la International Petroleum Company, según cuentan los conspiranoicos de la historia, se habría reunido en secreto con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y habría firmado un contrato. En la página 11 de este nuevo contrato decía claramente que la IPC tenía que pagar una cantidad de dinero en impuestos por cada barril de petróleo que se explotaba en el Perú. Curiosidades: al día siguiente de haberse firmado el contrato, se encontró el contrato, pero menos la página número 11. Justo la página donde decía lo que se tenía que pagar se había perdido. Esto provocó un revuelo, las noticias salieron por todos lados, se habló mucho de esta página número 11, nunca se vio el contrato, nunca se vio la página, nadie supo nada, pero había una murmuración muy fuerte que había existido y que por ende se había perdido para tapar a la IPC. Esto provocó que las masas salieran a marchar y que el gobierno de Fernando Belaúnde Terry empezara a temblar con respecto a su estabilidad. Y por ello, el 3 de octubre de 1968, le da golpe de Estado el militar Juan Velasco Alvarado, lo saca en pijama al presidente Fernando Belaúnde Terry, para su gobierno, lo manda al extranjero y se corona como el nuevo dictador del Perú, el gobierno revolucionario. Lo primero que van a hacer es expropiar la IPC, es decir, robarle al privado lo que se ganó, robárselo y volverlo estatal. La gente aplaudió: ¡bravo, Juan Velasco, eres el mejor! Aparte de robarle al rico para darle al pobre, te has enfrentado, segundo motivo de por qué lo quieren, con los norteamericanos, con los gringos en plena Guerra Fría. Este tipo las tiene bien puestas. Yo quiero que este tipo nos gobierne siempre. Como el Perú es un país de caudillos, es un país de borregos que sigue caudillos, terminaron aplaudiendo la matonería de Juan Velasco Alvarado, olvidando claramente que cuando el Estado expropia, tiene que pagarle al expropiado lo que vale la empresa. Y al final se le tuvo que pagar y fue perseguido Pedro Pablo Kuczynski por esta innoble situación a la que se tuvo que enfrentar. Y el tercer motivo de por qué aman tanto a Juan Velasco Alvarado fue porque se armó contra Chile en una guerra que se podía haber dado, y de eso hablaremos en una próxima oportunidad. Pero ahora, pasemos a la economía. Podemos ver en este recuento que nos da el Instituto Peruano de Economía las consecuencias económicas de la revolución de Juan Velasco Alvarado. ¿Okay? El gobierno militar de los 70 generó altos y sostenidos déficits fiscales. ¿Qué es un déficit fiscal? Es cuando, por ejemplo, si tú tienes una empresa, tienes un restaurante y en planilla tienes que pagar 10.000 soles mensuales y solamente entró al arca, a la caja, a tus bolsillos 8.000, pero tienes que pagar 10.000, ¿cuánto es tu déficit? 2.000. Es cuando no te alcanza la plata que entra para pagar. Los egresos son superiores a los ingresos. Y el Perú llegó en el gobierno de Velasco, miren cómo se empezó. Velasco da el golpe de Estado en el 68 y podemos ver cómo es que cada año va a ir aumentándose el déficit fiscal, y cuando le dan golpe de Estado en el 75, el déficit era menos 10. O sea, nos faltaba 10% para pagar todo. Por eso que nos vamos a tener que prestar mucho dinero, y eso lo vamos a ver en un momento. Y miren cómo va a crecer esto. O sea, primero que el gobierno de Velasco nos puso con déficit. Así que podemos ver lo siguiente. Inició la aventura empresarial del Estado, con pérdidas acumuladas por 2.500 millones. A ver, esto es muy importante. Cuando el Estado, cuando los políticos te dicen: vamos a nacionalizar los recursos, vamos a expropiar, vamos a crear una empresa pública, una empresa estatal, porque el Estado también puede ser empresario. Cuando los políticos te dicen eso,
lo que no te están diciendo es, mira, voy a darle chamba, voy a darle trabajo, le voy a dar laburo a uno de los parásitos que estaban conmigo durante toda la campaña para llegar al poder. Y como estos parásitos me ayudaron, se parasitaron en mí, ayudándome con pancartas, ahora que llego al poder tengo que crearle puesto de trabajo a estos parásitos, porque si no me van a levantar polvo. Y la única manera es creando nueva empresa pública para poner este parásito, que es un incapaz, que lo único que sabía hacer toda su vida es levantar un cartel apoyando a un político, al político que más le convenga. Ahora tengo que devolverle favor y tengo que pagarle un sueldo de 5.000, 6.000, 10.000, 12.000, 18.000, 20.000, 30.000 soles por lo que me ayudó. O expropio, y para que los militares no me den un golpe de estado, entonces ¿qué tengo que hacer? Poner a un general o al hijo de un general o a un coronel a gobernar esa empresa privada. Lo pongo como gerente general, como subgerente, lo pongo como director, lo pongo como sea, pero lo tengo que poner. Entonces, cuando el político te dice que el Estado puede hacer empresa, lo que te está diciendo es que va a darle chamba a los que más le conviene, y adivina qué, ese sueldo lo vas a pagar tú. ¡Sí, tú! ¡Bien por ahí! ¡Ay, tú, zurdo! ¡Tú, izquierdista! El que dice, no más pobres en un país rico. Sí, Venezuela es millonaria, tiene un montón de petróleo y hay 6 millones de venezolanos que están huyendo por el mundo porque en su país rico no pueden encontrar ni un ápice de riqueza. Bueno, entonces dejen de meterse en la cabeza que las empresas públicas generan algo positivo. Todo lo contrario, las empresas públicas lo que generan es más impuestos para los que estamos en el privado. Y el gobierno de Velasco hizo una acumulación, provocó una acumulación de deudas, de pérdidas entre 1968 hasta 1979, que se crea la constitución más zurda de todas las constituciones, la de Ay a la torre a la cabeza, este zurdo del APRA, por más de 18.780 millones. Claro que sí, hagamos empresa pública. Hagamos empresa pública, señores, claro que sí. Vamos, Pedro Castillo, Bermejo, Guido, Bellido y la puta que te parió. Hagamos eso. Y vamos, si siguen haciendo empresa pública, esto es lo que se va a provocar. Pérdidas acumuladas que al final vamos a tener que pagar nosotros. Yo te invito a leer este libro que se llama Las empresas de la reforma agraria peruana, de Giovanni Bonfiglio. Acá está. Lee este libro, conoce las empresas que quebraron en el gobierno de Velasco por culpa de sus reformas absolutamente mediocre. La reforma agraria fue una porquería. No se puede justificar bajo ningún punto de vista el robo con lo que fueron ejecutadas las propiedades privadas de los latifundistas y entregadas al campesino. Esa es la política de Robin Hood, pero más allá si era justo o no, vamos que era justo. Vamos a creer, vamos a ponernos la camiseta de izquierda, digamos, justo, pobrecito, le pagaban muy poco. Bueno, ¿qué impacto tuvo repartir las enormes hectáreas que tenían los latifundistas con muchos campesinos? A cada uno le tocó 3, 4 hectáreas. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que de producir 500.000, medio millón de toneladas de azúcar, por culpa de la reforma agraria, producíamos solamente 50.000 toneladas de azúcar. De ser un país con la más amplia variedad de papa, este tubérculo, terminamos importando papa de Holanda, el mismo gobierno de Velasco. Y podríamos sumarle una enorme cantidad de cosas que en algún momento voy a subir un video específicamente de la reforma agraria. Pero vamos a ver, miren las pérdidas que hubo. Ahora, algo que le gusta mucho a la gente de izquierda. Cerca de 175 empresas públicas fueron creadas durante el gobierno de Velasco, la mayoría luego de las expropiaciones. ¡Vamos, expropien! Dile, Guido Bellido, con todo cariño, al GAD de Camisea, a los empresarios, a los dueños, a los que tienen la concesión, que si la reparto y las utilidades no son justas bajo tu pensamiento, entonces se va a nacionalizar los recursos. ¿A quién se la vas a dar? ¿A los chinos? ¿O vas a crear una empresa pública que explote el gas como Petroperú? Como Petroperú se creó en el gobierno de Velasco con la expropiación de la IPC, la International Petroleum Company. Se expropiaron en el gobierno de Velasco también diario de prensa escrita y prensa también radial y televisiva. Ahí está pues lo del comercio, que tanto han hablado de Keiko Fujimori, que ellos han provocado mucho el odio. Keiko se lo ha ganado con alguna fuerza propia. Pero la otra parte, bien ayudado la prensa, el grupo del comercio ha apoyado mucho.
ha apoyado mucho con reportajes falsos como por ejemplo el de 2016, que le quitó la victoria a Keiko Fujimori, más allá si esta tipa es una mercantilista, no, hablemos de términos objetivos. Bueno, posiblemente también el gobierno de Pedro Castillo, que es muy parecido al de Velasco, termine expropiando los medios de comunicación. 84 empresas pesqueras fueron estatizadas y se creó Pesca Perú. Cerro de Pasco, Cooper Corporation, y se creó Centromin en la minería. Hierro Perú, creación de Electrolima, EPSA, Aeroperú. Dios mío, esto pasó en el gobierno de Velasco. Y os recuerda, cada vez que el Estado crea una empresa, pone a sus ayayeros en esa empresa para mantenerlos, pues lo habían ayudado en la campaña, o ponen a militares para que esos militares no se levanten contra él y le den un golpe de Estado. Esto no es gratis. Se incrementó la planilla pública, por supuesto. Más trabajadores para el Estado, vengan más parásitos. Parásito, ven, tú no sabes hacer nada. No te preocupes que aquí en el Estado tampoco lo sabemos. Y necesitamos más gente inepta como tú para que los que se rompen el lomo trabajando puedan pagar nuestros sueldos, porque somos lo más vivos del barrio. Así que vengan para acá todos los parásitos. No importa si tienes buen currículum, no importa si eres un buen profesional, no importa. Lo que importa es que en toda la campaña me ayudaste. Bueno, se incrementó 83%. ¿Cuántos ayayeros tuvo el gobierno de Velasco? ¿Cuánta gente apoyó el golpe de Estado el 3 de octubre de 1968? ¿A cuánta gente tuvo que taparle la boca? ¿Cuántos sindicalistas apoyó para que no se levantaran, para que no bloqueen carreteras? A todos esos y a todos los militares, porque fue un gobierno militar, tuvieron que darle puestitos de trabajo creados en el Estado para taparle la boca. Familia de congresistas, familia de ministros, familia de militares metidas en el Estado. Y como no alcanzaban los cupos, tuvieron que crear más empresas. Se incrementó la planilla pública 83%. Es como decir que hoy tenían 100 trabajadores y el día siguiente tienen 183. A esos 83 hay que pagarle todo. ¿Qué más pasó? Para financiar el mayor gasto, la deuda pública pasó de 15% del Producto Bruto Interno a 48% del PBI. Vamos a explicar esto para que se entienda. El PBI es toda la plata que tiene el Estado y que recauda. De toda esa plata, ¿cuánto? Es como en tu casa. Tú, por ejemplo, recibes 1.000 soles mensuales de sueldo. ¿Cuánto dedicas para la comida? Bueno, 600 soles para la comida, 200 soles para servicios y me quedaron 200 soles más para recreativos. Perfecto. Entonces, el Estado hace lo mismo. Del 100% del PBI se paga lo que tiene que pagar. Y antes de Velasco, lo que Estado separaba para pagar la deuda pública, que es la deuda interna y externa, o sea, la deuda que se hace el Estado para pagar los déficits fiscales, era el 15%. Con Velasco esto llegó al 48%. Casi la mitad de todo lo que se recaudaba se iba en pagar deuda interna y externa, que es la deuda pública. ¿Por qué? Por esa famosa travesía revolucionaria de hacer del Estado una empresa gigante, una promotora de empleo. Esto provocó obviamente que la deuda por cada habitante se multiplicara por 5 veces. O sea, ese hijo de mala madre nos endeudó sin nosotros tener la culpa de su ineptitud económica. Nos tuvo que endeudar, porque al final nosotros pagamos la deuda. Ese tipo se murió en el 77 y nunca pagó ni un centavo de lo que jodió el país. Y tuvimos que pagarlo todos nosotros. Hasta el día de hoy estamos pagando las estupideces de su gobierno. La maquinita, hablamos del Banco Central, comenzó a operar. Bueno, no hay plata. ¿De dónde sacamos dinero? Tenemos que sacar dinero. No hay, la gente no se está produciendo, no hay ganancia, no entra plata al Estado. ¿De dónde sacamos plata? Incrementando la base monetaria a una tasa del 32% anual. Se tuvieron que imprimir 32% al año más de billetes. 32% más de billetitos de colores, papelitos de colores. Y esto obviamente lo que provocó fue inflación. De 6% a 74% de inflación. Esto va a pasar con Pedro Castillo. Es exactamente lo que se nos viene. Esto va a pasar con Castillo, Cerrón, Bermejo y toda esta lacra de impresentables políticos que están en el poder. Se obstaculizó la iniciativa privada, obviamente, porque si el Estado está haciendo las cosas mal, el privado lo va a hacer bien, porque las hace mejor que el público, que la empresa pública. Entonces el Estado no quiere competencia. Entonces hay que obstaculizar el trabajo del privado, porque si no el pueblo va a dar cuenta que el privado trabaja mejor, porque si el privado trabaja mal, quiebra. Y nosotros podemos arreglar, porque al final, si la regamos, igual la plata la pagan los pelotudos peruanos con sus impuestos. Entonces, no podemos competir con el privado. No dejemos que el privado crezca, porque se va a ver nuestra ineptitud. Obstaculicemos, llevando la inversión pública a ser casi el 50% del total. Bueno, se supone que hubo bastante inversión pública, quiere decir que crecimos en PBI, hubo más plata, bueno, pero aún así la inversión total como porcentaje del PBI no superó la de los últimos 20 años anteriores. O sea, no hubo crecimiento del PBI como se creía y como se estimaba.
El control del tipo de cambio generó un saldo negativo en las reservas internacionales. Hoy, antes del gobierno de Castillo, teníamos 78.000 millones de dólares en reservas internacionales gracias a los últimos gobiernos, gracias a los últimos 30 años casi de gobierno. Hoy esa plata se la está gastando ¿quién? El socialismo de Pedro Castillo. Y mira con cuánto déficit nos dejó el gobierno del señor Velasco Alvarado. La expropiación de la propiedad privada agraria, cuando expropiaron con la reforma agraria, creó informalidad y abandono en el que era hasta entonces el principal sector económico y mayor contribuyente. Mira la distribución de las tierras, pueden ver este mapa. Ahora pueden ver aquí también que convirtiendo a nuestro país, que era netamente exportador, o sea, nosotros le vendíamos al mundo, en dependiente de alimentos, a partir del gobierno de Velasco, nacionalista, que comprémonos acá, hay que comprar acá, pero si acá no producimos, carajo, nos jodimos, hay que traer de allá, nos volvimos más extranjeristas, muy curioso. Miren lo que dice acá, las consecuencias de la reforma agraria que se vieron en los 80 cuando el Perú pasó a ser deficitario en la producción de alimentos. La política comercial impidió las importaciones perjudicando al consumidor. Miren, nivel de arancelario efectivo desde 1948 hasta 1975. Comparen las cifras y vamos a lo que dice en el cuadro, en la parte derecha. Hubo restricción para la compra de carne en el gobierno de Velasco. Solo 15 días al mes se podía comprar carne, nada más. Los otros demás 15 días comía huevo, brother. O comía solamente arroz o menestras. No, pero te van a decir, pero no, si la menestra es buena. Me importa 3 carajos si la menestra es buena. Si yo tengo plata para comprar carne, pues quiero comer carne. Y no porque el gobierno sea incapaz y voy a dejar de comer carne. Cuando te prohíbe el gobierno comprar carne, cuando están limitados los recursos, es por culpa de estos incapaces. La circulación vehicular, o sea, los vehículos de transporte, solamente podían transitar 2 veces por semana. O sea, 2 días. Y a pesar del modelo de sustitución de importaciones, se importó más de lo que se exportó. Se terminó trayendo cosas más de las que se terminaban. Miren el DEF, miren los números. Como resultado, se estancó el ingreso per cápita, o sea, la plata que había por cada habitante para gastar, se terminó estancando cuando en las 2 décadas anteriores había crecido. Miren cuánto había crecido, del 50 al 60, 2.5 el per cápita, del 60 al 68, 3.1, y durante todo el gobierno de Velasco, y un poquito más, se estancó a 0.100. Bueno, incapaz. Más aún, luego de 20 años de ganancia de productividad en los años 70, esta fue negada. Vemos cómo va a caer, los salarios reales se desplomaron. En esa época el salario era un poquito más de 250 soles, o casi 250 soles. Se crearon desempleo. Miren la tasa, cómo cae. Miren cómo cae la tasa de desempleo en el gobierno de Velasco. Y Velasco inició el proceso de deterioro económico que llevó a más de la mitad de peruanos a un nivel de pobreza de donde aún no ha podido salir. Como han podido ver en este video, el gobierno de Velasco Alvarado fue un desastre, pero Pedro Castillo promete ser peor incluso, más incapaz, más ignorante, más ausente de conocimientos básicos de economía, sobre todo de historia. Este video fue para desasnar a la Academia de Izquierda, que todo el tiempo nos dice que Velasco fue un gran presidente. No, fue un absoluto fracaso.